Hola y bienvenido a este vídeo en el que voy a hablar de la organización espacial. Si quieres saber la influencia que tiene la organización espacial en el aprendizaje del lectoescritor, así como en el numérico, ve este vídeo hasta el final, que va a ser cortito y voy a explicarte todo de forma muy resumida. Soy Juan José Millán, soy maestro, soy licenciado en psicopedagogía y voy a sacar la pizarra para explicarte cuáles son los aspectos más importantes de la organización espacial. Pero antes quiero contarte cómo podemos denominar o cómo podemos comprender a la orientación espacial. A mí siempre me gusta decir que la organización espacial es la cualidad de situarnos a nosotros mismos y de situar a los objetos que nos rodean y a todo aquello que está en nuestro entorno con respecto a nosotros mismos. La organización espacial, como hemos podido ver en la serie de vídeos que estamos subiendo acerca de las bases psicopedagógicas del aprendizaje lector, y numérico, se constituye a partir de la lateralidad y del esquema corporal. Ambos aspectos los puedes ver desarrollados en los vídeos correspondientes, también en este canal, en esta misma lista de reproducción. Ambos aspectos van a desarrollar el asentamiento de esta organización espacial, la forma en la que vamos a trabajar los distintos aspectos que la componen. Todo ello va a ser esencial y determinante de cara al aprendizaje de la lectura, al aprendizaje de los números y a competencias a desarrollar de cara a la escritura. Va a ser muy importante también de cara al manejo operacional, a las operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Tanto es así que en muchas de las situaciones que encontramos a diferentes escolares con alguna dificultad específica, tanto en áreas lectoescritoras como numéricas, muchas veces se deben a cuestiones que o bien implican situaciones de lateralidad o de esquema corporal que influyen de forma directa en la organización espacial. Y estimulando dichos campos, bien sea el esquema corporal o bien la lateralidad, o bien la organización espacial, se han resuelto. Por tanto, podemos comprender que tanto la lateralidad como el esquema corporal son los grandes aliados, los grandes pilares de la organización espacial. Solo junto con estos dos grandes aspectos podemos comprender la organización espacial como una entidad con sentido propio que va a abrir las puertas de cara a interpretar en una valoración o en una observación de un escolar con dificultades de aprendizaje la influencia que estos aspectos, tanto laterales como de esquema corporal o incluso de organización espacial propiamente dichos, pueden estar presentando en sus dificultades de aprendizaje, el valor que estas áreas puede estar sosteniendo a estas dificultades de aprendizaje que observamos. Por otra parte, es esencial conocer estos tres aspectos, ya que con ellos, cuando existe una dificultad de aprendizaje y estos intervienen en la misma o están sosteniéndola, podremos hacer un diseño de una intervención realmente enfocada a paliar esas dificultades o las necesidades que tienen los estudiantes y a corregir los procesos en los que se encuentran dificultades. Si encontramos a un niño que tiene problemas con los números ocasionados por un problema de esquema corporal, de organización o de lateralidad, y solamente diseñamos un programa de intervención numérico, no vamos a conseguir nunca resolver esta situación. Igual va a suceder con las letras. Si presentamos un programa para reeducar esa escritura, muchas veces nos vamos a encontrar con que no vamos a generar ningún impacto positivo, ya que el problema no está en la letra en sí, ni en la construcción de la palabra, ni está en la ruta semántica, ni en la fonológica, ni está en esas asociaciones grafema-fonema. No, a veces la dificultad simplemente se encuentra en áreas laterales, en esquema corporal y organización espacial. Por tanto, son ambos aspectos, junto con este de la organización espacial, realmente importantes y en muchas ocasiones determinantes para ayudar a los escolares a superar las dificultades de aprendizaje con las que concursan. Llegados a este punto, podríamos definir la organización espacial como la capacidad de situarse en un espacio determinado, comprendiendo de una forma muy integral las relaciones que existen entre nosotros mismos y nuestro entorno, tanto a nivel de posición como las que mantenemos con otras referencias externas que puedan servirnos para ubicarnos. Por eso deberíamos ser capaces, a partir de una organización espacial apropiada, de ordenar los elementos existentes en nuestro entorno, comprender las relaciones que hay entre estos elementos de forma recíproca, las relaciones de estos elementos con nosotros mismos, con la primera persona, y de la primera persona con todos estos elementos. Así que fijaos la importancia que puede llegar a tener de cara al aprendizaje numérico y lectoescritor, comprender las relaciones que puede haber entre las letras cuando las escribo, la relación que puedo yo tener con esas letras, cómo voy a interpretar esas letras. Cuando nos ponemos a valorar los procesos de organización espacial, tenemos que hacerlo desde tres campos diferenciados.
que nos van a dar cuenta de la madurez y del nivel de esa organización espacial, del asentamiento de esta organización espacial. Vamos a pasar a la pizarra y vamos a verlos detenidamente para explicar bien en qué consisten y qué dificultades pueden estar generando. Vamos a ello. El primer aspecto que nos tiene que llamar la atención es el de la vecindad y el de la separación. Son dos campos realmente importantes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Este factor debemos estudiarlo y evaluarlo siempre en relación a la cercanía entre los objetos y de los objetos con el escolar. Es muy importante ver ambos aspectos. También vamos a tener que centrarnos no solamente en la cercanía que pueda existir, sino en la dispersión, en la distancia que pueda haber tanto entre los objetos como de los objetos con respecto al escolar con el que estemos trabajando. De igual forma, no solamente tenemos que ver si se comprenden esas relaciones, sino si manipulando dichos aspectos de vecindad y separación, tanto el escolar comprende correctamente qué cambios ha habido y es capaz de entender las nuevas relaciones que acaban de cambiar o no, porque esto nos va a dar una información de gran riqueza y de gran valor, como vamos a ver a continuación. Podemos observar que la vecindad y la separación puede hacer que el escolar cometa errores como por ejemplo este. Le va a costar mucho entender que la cercanía entre el 1 y el 2 se va a llamar 12 y que la lejanía entre ambos se va a llamar 1 y 2. Sobre todo cuando planteamos, por ejemplo, el clásico del problema muy sencillito de sumas iniciales, por ejemplo, o incluso más avanzados, pero sobre todo iniciales, ¿no? En el que dice un niño tenía 2 caramelos, pues ahí ya podemos haber generado un gran problema. O incluso si aparecen 3 números distintos en el problema, cuando se junten dichos números vamos a encontrar una dificultad de interpretación siempre que haya problemas de vecindad y separación. Pero no solamente nos vamos a quedar en los números, porque también nos va a suceder con las letras. Con las letras vamos a encontrar 4 problemas habituales. El primero de ellos es que nos va a costar mucho comprender que la cercanía de la letra C con la cercanía de la letra A suena K, que quizá es el sonido de otra letra también. Pero sin embargo también con la letra C nos sucede que si junto la C con la E, el sonido es C, con un sonido Z, que a su vez forma el nombre de la letra C, lo cual va a generar una gran dificultad, que ese es el tercer punto. Es decir, nos va a costar mucho entender que la C más la E son igual que la C sola cuando hace un sonido Z. Y también nos va a costar comprender que el sonido de la letra K es el mismo que el de la letra C y A. No es una cuestión fonológica, no es una cuestión de lectura, no es una cuestión de es mejor un método fonológico que un método semántico de iniciación a la lectura, es una cuestión de vecindad. ¿Por qué cuando están separadas suenan de una forma y cuando están juntas suenan de otra? Y es que a veces estando de forma aislada, esa unicidad del estímulo observado está generándome un sonido que es igual que el de otras 2 letras que están juntas en otros momentos. Por tanto, los escolares que tengan problemas en vecindad y separación en esta estructura de la organización espacial van a cometer muchos errores en la lectura de estos sonidos. No solamente los de la C y la K, sino todos aquellos que puedan generar cualquier tipo de duda y cambios cuando haya unión o separación. Otro aspecto que nos va a llamar mucho la atención y que tenemos que estudiar de forma detenida es el de la continuidad. La continuidad tenemos que verla como la comprensión de sucesiones entre elementos diferentes que se encuentran en el entorno. A veces va a ser que estos elementos son similares, muchos unos juntos, por ejemplo, o muchas letras juntas de forma muy parecida. Por ejemplo, podemos encontrarnos una A, podemos encontrarnos una O, podemos encontrarnos una B, una D, una Q, una P. Esa continuidad tenemos que saber interpretarla de una forma apropiada. Dificultades en continuidad nos van a suponer también diferentes dificultades. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos que son muy claros y muy gráficos. Por ejemplo, en un primer momento nos va a generar una dificultad importante comprender la continuidad de las letras. Una vez que yo he aprendido a leer las letras, una vez que yo sé cómo suena la C, cómo suena la A, cómo suena la M y la P y la O, me va a costar en forma notoria, cuando tenemos problemas en continuidad, interpretar la sucesión continua de estas letras. Ya no es C, A, M, P, O. Muchos niños, muchos escolares leen estas letras de forma suelta. Puede ser un problema de continuidad, habría que estudiarlo, no todo siempre es igual, como bien sabéis. Pero a su vez vamos a encontrarnos otras dificultades, como las que podemos encontrar en estos dos ejemplos. La continuidad de una suma tan sencilla como 2 más 2 puede generar un problema. Aquí ya no entramos en la interpretación del símbolo ni en cómo se presenta el símbolo, de eso hemos hablado mucho en la serie de vídeos de Discalculia. Aquí lo que vamos a ver sobre todo es la continuidad. ¿Cómo puede ser que cuando un 2 esté al lado de otro 2 me dé 4 y que cuando un 2 esté encima de otro 2 o debajo me siga dando 4? Continuidad de elementos que en este caso son similares, como veíamos anteriormente. Eso nos va a generar dificultad. Y también
nos va a generar una dificultad importante la transición de la letra a la sílaba, de la sílaba a la palabra y de la palabra a la frase. Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar muy bien. En estos momentos, siempre que hacemos estas transiciones a nivel silábico, a nivel palabra o a nivel frase, es donde tenemos que prestar mucha atención porque muchas de las dificultades de continuidad en la organización espacial se van a ver en esos momentos, en esa transición. Igual va a suceder cuando hagamos la transición de las sumas verticales horizontales al contrario. Ahí vamos a encontrar otra dificultad cuando los niños tienen problemas en la organización espacial en este área de continuidad. Un punto muy importante es el del tamaño, la dirección, la situación y la orientación de los objetos. Este es uno de los que más dificultades suele ocasionar a los escolares que presentan problemas. Aquí valoramos la relación existente entre las 4 categorías, es decir, la relación que existe entre tamaño, dirección, situación y orientación de forma recíproca. Es muy importante. Tenemos que ver los diferentes elementos, cómo se sitúan, cómo los perciben de forma absoluta, de forma relativa en comparación con el resto, y la capacidad de analizar las diferencias, los contrastes, las comparaciones y las conversiones categóricas. Es decir, aquí es cuando ya empezamos a trabajar con 4 categorías como tamaño, dirección, situación y orientación, y a su vez tenemos que empezar a ver si trabajamos con elementos de 2 categorías, por ejemplo, que sea amarillo y grande, o que sea rojo y que vaya hacia la izquierda, o que sea triángulo si tuviéramos también cuadrados o círculos, sea triángulo y sea pequeño, sea grande, sea de este color o esté orientado hacia este sitio, o que estén en el medio, o que dejen siempre a 2 a un lado. Es decir, aquí vamos a encontrar dificultades importantes, porque estas se van a ver mucho en el rendimiento escolar. Vamos a ver algunos ejemplos que realmente nos van a llamar. Por ejemplo, si tenemos que entender que 2 es menos que 4, en cuanto al tamaño, al fin y al cabo, estos son tamaños, son cantidades, pero que se manejan como un tamaño, ¿no? 2 ocupará un espacio mucho más pequeño que el 4. Nos puede costar entenderlo, tenemos una dificultad de organización espacial, y también nos va a costar entenderlo de forma confrontada, como hablábamos anteriormente, ¿no? Ese contraste, 4 es más que 2. Entender esto de forma unidireccional nos va a costar si tenemos dificultades en la organización espacial. Del mismo modo, claro, ¿cómo vamos a escribir bien y vamos a leer bien a nivel de dirección? Si tenemos dudas en la dirección, recordemos que tanto en la escritura como en la lectura siempre leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Igual que en la suma en muchas ocasiones. Cuando empezamos a incluir sumas grandes o restas grandes con varios números para sumar, por ejemplo, sumas de 4 columnas, por ejemplo, hay niños que a veces empiezan a sumar por la izquierda en vez de sumar por la derecha. Es justo al contrario de lo que escribimos, es justo al contrario de cómo leemos. Si no tenemos bien asentados los procesos de dirección, vamos a tener mucha dificultad a la hora de fijar estos procesos. Y también vamos a encontrar otra serie de dificultades en la orientación de las letras. Si no tenemos muy clara esta orientación, y aquí suele entrar a participar la lateralidad, vamos a confundir la posición de estas letras. La B, la P, la Q, la D. Es muy sencillo confundirlo, pero no solamente en las letras, también nos va a pasar con los números. Vamos a tener tendencia a confundir el 3 con la letra E, o el 3 con el número 8, el 6 con el 9, 1 con 7, 8 con B, 5 con la letra S, y todos aquellos que vemos habitualmente en el aula que sucede. Esto está siendo un claro ejemplo, en muchos casos, de niños que tienen dificultades de organización espacial. Esto no entra dentro ni de una dislexia, ni de una discalculia, no. Esto entra dentro de un desorden espacial en el que se está trabajando y observamos que la dificultad no tiene una entidad suficiente como para hablar de un trastorno, sino que realmente es una dificultad muy clara de organización espacial. Del mismo modo también nos va a pasar a la hora de discriminar las letras y los números en colecciones. Cuando yo quiera trabajar dentro de un grupo de números o dentro de un grupo de letras, encontrar elementos dentro de los mismos, diferenciarlos de otros, diferenciar todos aquellos que van hacia la izquierda, los que van hacia la derecha, los que van hacia arriba, los que van hacia abajo, los que son más grandes que otros, más pequeños, tamaños. Todo esto nos va a generar dificultades llamativas que tendremos que intentar corregir siempre para que no nos sucedan los problemas que hemos estado observando. Estos son los principales puntos de la organización espacial, los puntos más importantes a tener en cuenta, los que tenemos que observar y los que en toda evaluación psicopedagógica deberían estar presentes para no ir directamente a los trastornos grandes, sino para descartar que toda esos signos observados en clase, las escrituras en espejo, las letras omitidas, los agregados, cambios de dirección, etcétera, inversiones,
o los problemas con los números no tienen siempre por qué ser una dislexia o una discalculia. Existen muchos más aspectos. Lo que pasa es que no siempre se conocen bien o no siempre se valoran perfectamente tanto desde el aula como en otros aspectos, en otras instancias, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay que trabajar bien en la orientación espacial, hay que trabajarla desde educación infantil y hay que evaluarla muy bien. Porque en nuestro día a día, vamos, de forma constante, recibimos escolares que vienen ya con una etiqueta, con nombre y con apellido. Esta etiqueta puede ser una dislaxia, puede ser una discalculia, puede ser un déficit de atención, puede ser cualquiera. Finalmente, en muchos casos sí que se confirma que es una dislexia o un déficit de atención, una discalculia, etc. Pero en muchos otros no. En muchos otros lo que se observa es que es algo relacionado con la organización espacial y muchas veces se debe a problemas de esquema corporal o a problemas de lateralidad. Fijarnos en todos los elementos, ¿no?, que hemos hablado anteriormente, como la vecindad, la separación, la continuidad, tamaño, etc., nos tiene que hacer entender que si tenemos dudas en ellos, ¿cómo vamos a poder escribir bien? ¿Cómo vamos a poder usar bien el papel? ¿Cómo vamos a distribuir los elementos de una forma ordenada, con cierta lógica, con cierta disciplina en esa representación en el papel? ¿Cómo vamos a leer de forma apropiada? ¿Cómo no nos vamos a comer letras, ¿no?, hacer esas omisiones cuando escribimos o cuando leemos? Si al hacer la representación mental desorganizo. Vamos a tener en cuenta que cuando escribimos una palabra, primero la representamos a nivel cognitivo. Si no la organizo bien, si no organizo que la M va antes que la A, que luego repito la M y después otra vez la A, y eso es la palabra mamá, si no soy capaz de organizarlo de forma apropiada, ¿cómo la voy a escribir después de forma correcta? Lo normal es que nos equivoquemos cuando tenemos estas dificultades. Por tanto, la relación que ya se ha descrito previamente con la lateralidad y con el esquema corporal es realmente esencial, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, pocas veces se ve un problema de organización espacial y punto. Generalmente se ven problemas de lateralidad que afecta a la organización espacial, de esquema corporal que afecta o de ambas. Pero en estos casos siempre están detrás de estos problemas de organización espacial y siempre encontramos esas dificultades. La corrección o la reeducación de problemas laterales o de esquema corporal es sencilla, igual que sucede con la reeducación de aspectos de organización espacial. Es sencillo, se trabaja rápido, se trabaja fácil, de una forma más o menos entretenida, que hará que rápidamente el escolar empiece a descubrir que lee bien, su mecánica lectora mejore rápidamente, y esto es importante porque sí es un proceso rápido. En muchas ocasiones vamos a encontrar procesos que son lentos, pero este proceso suele ser más o menos ágil, suele ser más o menos rápido, se suelen observar mejoras de una forma más o menos rápida. Por tanto, es muy importante identificar bien y poder trabajar en lo que es preciso y en lo que es necesario. Y hasta aquí este vídeo en el que hemos hablado de la organización espacial. Si no has visto el vídeo del esquema corporal y tampoco has visto el vídeo de la lateralidad, te recomiendo que vayas a verlos, porque realmente complementan a este vídeo, ya que son aquellos aspectos que generan estas dificultades en la organización espacial. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, espero que hayas aprendido y te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos y no perderte directos y toda la información que vamos a ir subiendo, que nos sigas en redes sociales y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!